Dentro de nuestra serie Llevando mucho fruto, quiero compartirles este tema que le he titulado Plantados junto a corrientes de aguas. Plantados junto a corrientes de aguas. Y es impresionante cómo la naturaleza, Dios usa la naturaleza, ¿verdad? Para mostrarnos muchas cosas que en lo espiritual Él hace con nosotros. Entonces, imagínate en esa imagen, ¿verdad? Cómo los árboles que están plantados junto a esos ríos maravillosos, cómo se nutren de esa agua, cómo se nutren de la tierra que les permite absorber todos los nutrientes para que cumplan su propósito en la vida, den muchas hojas y den fruto y crezcan y pinten todo el paisaje, ¿verdad? Y esos son los regalos de Dios. Ahora, Dios usa estos ejemplos en la naturaleza para enseñarnos grandes cosas. Y hoy vamos a aprender algo muy, muy importante. Plantados junto a corrientes de aguas es el tema de este día. Y quiero comenzar diciéndote que desde el principio, cuando Dios termina de crear todas las cosas, creó al hombre, creó a los seres vivientes, pero después creó al hombre, y al primer hombre que creó, llamado Adán, y a Eva, la primer palabra que aparece en la Biblia para referirse a ellos es fructifica. Lo primero que Dios le dice a ellos es produce, fructifica, tienes mi naturaleza, tienes talentos, habilidades, capacidades. Dios lo había puesto desde el principio para que viviera en su presencia. Eso quiere decir que en su presencia Adán iba a tener toda la sabiduría, iba a poder tener una fuente de sabiduría para saber qué hacer con esa naturaleza que Dios le había dado. Así que son dos cosas muy importantes que vemos desde el principio. La relación con Dios, que es sumamente importante, es el fundamento del éxito que quiere que tengamos nosotros en la vida. Esta relación que nos permite tener, ¿verdad? No tan solo el amor de Dios, no tan solo su corazón, sino entender nuestro propósito, entender la sabiduría de todo lo que está creado, cómo hay que accionar en la vida. Y entonces, por diseño, fuimos diseñados para producir mucho fruto, o en otras palabras, para producir resultados grandes para nuestras familias, para nuestra vida personal, y pasar por esta vida con un significado en todo lo que hacemos. El hecho de encontrarle el significado a lo que hacemos y derrochar nuestra pasión y nuestras habilidades ahí está escondido el secreto de fructificar. Y a eso se refiere la Biblia. Es como las plantas, tienen un diseño y fueron creadas, diseñadas para crecer, ¿verdad? Y manifestar esa naturaleza en hojas y cuando tú ves un paisaje lleno de pinos o lleno de árboles, ¿verdad? Y los ríos, cómo fluye ahí y alimentan de agua todo ese paisaje, ¿verdad? Y cumplen su propósito en la vida y dan fruto esas plantas y esos árboles. Así también nosotros. Sabes, yo en este tiempo he visto y he platicado con personas y he descubierto, ¿verdad? Y he hecho más consciente que todas las personas buscan alcanzar el bienestar, piensan en su futuro y lo primero que está en sus mentes es lograr tener un trabajo, una profesión, una estabilidad económica, casa, ¿verdad? Auto y todo lo que implica esto, tener salud, una estabilidad en general, ¿verdad? Y ser felices. Y eso no está mal, todos buscamos eso. La cuestión es entender nuestro propósito en la vida. Porque cuando entiendes y descubres el propósito por el cual naciste, todas estas cosas están incluidas ahí, para que cumplas tu propósito. Propósito en mi vida, ¿verdad? Lo que yo debo vivir y sobre todo sobre qué cimientos vamos a construir el futuro. Todas estas cosas las personas las persiguen, inclusive los hijos de Dios. Queremos progresar, queremos avanzar, ¿verdad? Yo estoy hablándole a una iglesia que está avanzando, que está creciendo, que está progresando, pero ¿cuáles son los cimientos? ¿En qué debemos enfocarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a nutrir para que nosotros podamos producir y darle significado a la vida y producir todo lo que está en nuestro corazón, alcanzar, tener una familia, tener cosas, en fin, y darle propósito a nuestra vida? ¿Cómo llegar a construir ese futuro? ¿Qué debemos hacer para estar seguros de poder alcanzarlo? Cuando yo era joven,
Me preocupaba por todas estas cosas y pensaba que si lograba tener trabajo y mucho dinero, alcanzaría la felicidad, o estudiar y alcanzaría la felicidad. Y ambas cosas las logré, pero no alcancé la felicidad. No fue así. Y viví por un tiempo frustrado. Y está bien estudiar y hay que prepararse en la vida. Siempre promovemos eso, que la gente se supere, que haya ese ánimo de seguir adelante. Pero si tú no descubres el cimiento, dónde debe nutrirse tu corazón y dónde debes estar fundamentada tu vida, entonces en lo que está allá adelante te encontrarás con muchos obstáculos que te van a producir frustración. La buena noticia es que el reino de los cielos ha llegado y Dios y sus principios nos garantizan un futuro de grandes propósitos. A medida que crecimos y no logramos alcanzar estas metas, nos frustramos, ¿verdad? Muchas ideas que teníamos de progresar, de avanzar, quedaron en el camino y algunos terminaron haciendo algo que no tenían que hacer en la vida y frustrados y tristes y enojados. La buena noticia es que Dios está llamándote a que le conozcas de una manera más profunda porque encontrarás el sentido y el significado de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué tengo todos estos talentos? ¿Qué puedo lograr? ¿Cuántas cosas se pueden vencer para lograr y tener éxito en la vida? Dar fruto significa alcanzar el propósito por el cual tú naciste, desarrollar todas tus capacidades, talentos para lograrlo. Y muchos parece que no lo han podido alcanzar, pero este es el tiempo en que Dios nos está diciendo, prepárate. Prepárate, porque estás destinado para dar mucho fruto. Para eso naciste, para producir grandes resultados, para dar resultados que otras personas no pueden dar porque hay un diseño específico para ti. Entonces, los resultados que están planeados para que tú los logres y los manifiestes, nadie más los puede dar. Cada persona va a tener que dar sus resultados, pero cada uno de nosotros está diseñado para lograr grandes cosas. Pero ¿cómo podemos lograr dar mucho fruto? Todo el tiempo. ¿Quiénes son los que logran alcanzar esto? Y quiero pedirte que vayamos a la Biblia, y la Biblia nos dice mucho de esto. El Salmo, vamos al libro de los Salmos, Salmos capítulo 1, voy a leer del verso 1 al 3, la versión Nueva Biblia Viva, y mira lo que nos está enseñando aquí, este salmo lo escribe David, Salmo capítulo 1, dice el verso 1, dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos. Verso 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. Verso 3. Son como árboles junto a las riberas de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. Entonces, el salmista, el que está escribiendo este salmo, nos está dando un ejemplo maravilloso. Esto es inspirado por Dios y está diciendo que hay una influencia en la cual nosotros podemos estar seguros de poder dar gran fruto y que todo lo que hagamos prospere. Y entonces está dando el ejemplo de los árboles que están sembrados a las riberas de un gran río, que está siendo alimentado. Pero mira lo que dice el verso 1. Dice, dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados. Entonces hay ciertos requisitos, hay ciertas cosas que debemos de estar atentos. Ciertas influencias que tenemos que salir de ahí. Y de eso se trata esta enseñanza, de poder entender en dónde podemos fundamentar nuestra vida para poder alcanzar a tener resultados grandes en nuestro futuro. Dice aquí el consejo de los malvados, el camino de los pecadores, y no cultivan amistad de los que blasfeman, sino que hacen todo lo contrario, se deleitan en la ley del Señor y la meditan de día y de noche, se alimentan. Por eso nuestra visión, vuelvo a repetirles la visión de esta iglesia, anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades. Porque si logramos hacer esto, que el Señor está haciéndolo a través de nosotros, de toda la iglesia, entonces lograremos impactar a la sociedad
de tal manera que veremos cambios que van a beneficiar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestra ciudad. Queremos una ciudad donde muchos hombres y mujeres sean como estos que describe el verso 3, árboles junto a las riberas del río, de los ríos, ¿verdad? Que no dejan de dar fruto delicioso en cada estación y su hoja no se marchita y todo lo que hacen prospera. ¿Cuántos son de esos? ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Este salmo nos dice que principalmente los que logran dar muchos resultados de buenos frutos son los que están plantados a las corrientes de las aguas. ¿Qué nos estará diciendo esto el Señor? Esto significa que han echado raíz en Cristo. Y por esta causa las aguas del Espíritu Santo, su palabra, refrescan y nutren todo lo que tú recibes cada semana, todo lo que tú recibes cada reunión. Los que están recibiendo los mensajes también en las reuniones de grupos de amistad, están recibiendo esa agua fresca espiritual. No es solo un conocimiento. Dios está nutriendo tu corazón para que vengan cambios, para que deseches lo malo. Porque si algún día anduviste en consejo de malvados o en el camino de los pecadores y aprendiste mucho de eso, ahora viene una renovación de todo eso. Dios está quitando lo viejo, está quitando lo malo y está trayendo a través del agua del Espíritu, a través de esta impartición de lo que tú estás recibiendo cada semana, está trayendo nuevas cosas para que crezcas como un árbol que siempre da fruto. Pero la clave está aquí, que seas plantado junto a esas corrientes, que no te muevas de aquí, aunque vengan estaciones difíciles, ¿verdad? Que te lleven al desánimo, que te quieren llevar al desánimo, tú estás plantado. Echaste raíz en las corrientes del agua del Espíritu Santo. Quiero ver otra escritura que habla muy parecido, es el mismo mensaje. Jeremías 17, la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 17, 7. Este es el tiempo, iglesia, que cambiemos de fuente que nos nutre. Una fuente de verdad, una fuente poderosa de la palabra de Dios. Jeremías 17, 7 al 8, Nueva Traducción Viviente, dice el verso 7, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Verso 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¡Wow! ¿Cómo nos está explicando el profeta Jeremías a través de este texto algo maravilloso? Dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían? Y yo puedo decir ahorita, si todo me va bien, yo digo, yo confío en el Señor. Pero cuando algo no está resultando bien, cuando algo no me resultó bien, cuando no llegaron los ingresos, cuando el dinero se está agotando, cuando viene algo de la salud, en fin, cualquier situación que amenace mi tranquilidad, podemos decir, yo confío en el Señor. Podemos decir, Él es mi esperanza, porque dice aquí son como árboles plantados. ¿Quiénes son los que pueden decir, Él es mi esperanza y mi confianza? Los que están plantados. Plantado quiere decir que no se va a mover de ahí, aunque vengan estaciones de sequía, dice aquí, ¿verdad? Junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde estás poniendo atención? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Tus raíces se extienden a escuchar la palabra de Dios? ¿Te preparas para el domingo? ¿Estás a tiempo con tu cuaderno de notas tomando notas? ¿En la semana estás meditando y buscando a Dios para explicar más esto? ¿Para que el Espíritu Santo te explique más? Eso es echar raíces. Eso es estar plantados. A esos árboles dice, no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces yo te voy a hablar de 4 características de los que llevan mucho fruto. Y yo le estoy hablando a una iglesia que sabe de estos principios y son de los que llevan mucho fruto. Yo declaro sobre esta congregación, sobre esta iglesia, sobre cada familia que nos está viendo, que ustedes son de los que llevan mucho fruto en todas las áreas de su vida.
En otras palabras, producen grandes resultados para ustedes y para los de su casa en todas las áreas de su vida. 4 características de los que llevan mucho fruto. La primera característica, y tú te debes de analizar, ¿estaré yo cumpliendo alguna de estas características? La primera es plantados junto a las corrientes de aguas. Plantados junto a las corrientes de aguas. El Salmo 92:12 nos explica algo bien interesante. Fíjate, dentro de este contexto voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Plantados junto a las corrientes de aguas. Y dice, los justos, perdón, es Reina Valera contemporánea, es correcto. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Entonces, mira, los justos son los que han creído en Él, los que confían en Él, los que están pegados, ¿verdad? Como plantados ahí. Y aquí lo describe el Salmo 92. Dice el verso 12, florecerán como las palmeras y crecerán como los cedros del Líbano. Las palmeras tienen la capacidad de que cuando vienen tormentas que azotan las costas, las palmeras son flexibles y aguantan los vientos fuertes, aguantan toda clase de climas, y entonces florecen las palmeras y producen fruto. Y los cedros del Líbano son los árboles más grandes que se conocen sobre la tierra, son árboles muy grandes, alcanzan alturas muy grandes y dimensiones grandes y producen maderas preciosas y grandes frutos. Entonces, dice aquí que los justos florecerán, pero ¿cuál es la característica de los justos? Estamos hablando que son plantados junto a las corrientes de las aguas, y dice aquí serán plantados en la casa del Señor. Es muy importante, la casa del Señor simboliza la iglesia. Son plantados en la iglesia. En la iglesia encuentran la sustancia a través de estar en la iglesia y de escuchar el mensaje y lo que está haciendo Dios en esa iglesia asignada a tu vida. Están ellos plantados en la casa del Señor y están absorbiendo los nutrientes. Aquí se sirve la mesa para todos. Cada semana, martes, domingos y los días que se reúnen las familias en grupos de amistad, se sirve la mesa, la comida espiritual. Y aquel que es entendido, aquel que es apasionado, aquel que es capaz de tomar y echar raíces, ¿verdad? Y tomar de ese alimento, va a crecer. Dice aquí, florecerá como las palmeras y como los cedros del Líbano. Serán plantados en la casa del Señor. Y dice que aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Yo me veo como un chavo de 20, porque plantados en la casa del Señor. Qué importante, ¿verdad? Que Dios menciona que en su iglesia vamos a encontrar, en la iglesia vamos a encontrar, ¿verdad? Esa tierra preciosa, esa agua que nos nutre, esa tierra que nos da nutrientes, y plantados ahí floreceremos. Y dice, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Así como las aguas son fundamentales para la vida de un árbol y estar plantados donde fluyan estas aguas, ¿verdad? Así nosotros también. Es importante estar plantados en la iglesia, estar ahí, ¿verdad? Y echar raíces en la iglesia. Jesús logró que podamos ser plantados junto a las corrientes de las aguas a través de darnos de su Espíritu. Él nos conectó con toda esa bendición de las aguas espirituales, siendo nutridos por su palabra. Eso simboliza las aguas del Espíritu. La iglesia es fundamental para que los hijos de Dios crezcan. ¿Cuántos dan gracias a Dios por gracia y plenitud, por esta iglesia? Somos una respuesta para tu vida. Y si echas raíz con nosotros, vas a crecer y vas a dar mucho fruto. Los que están plantados en la casa del Señor, ¿verdad? Hay otro versículo que quiero compartirte, Juan capítulo 7, verso 37 y 38. La Biblia de las Américas es la versión que voy a leer. Juan 7, 37. Dice así: y en el último día, el gran día de la fiesta,
Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús está diciendo: yo soy esa agua viva. Plántense donde estén conectados conmigo. Alejados de mí no pueden hacer nada, pero si están conectados conmigo, si están escuchando todo el tiempo quién soy yo, si están escuchando palabras que les dan fe y esperanza, si están escuchando mis principios, la palabra del reino, si todo el tiempo están escuchando, entre más escuchen esta palabra de vida, ustedes crecerán como las palmeras y serán tan grandes y frondosos como los árboles del Líbano. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que nos está diciendo!, ¿verdad? El agua en la Biblia simboliza la palabra que limpia, que purifica y que nutre nuestras vidas. Jesús es el agua. Jesús es esa sed que puede ser calmada por Jesús. Es el agua que sale de su palabra, de su corazón, para darnos a nosotros esperanza. Todos pueden beber de esas aguas. Si alguno cree en mí, venga y beba, y de su interior se conectará una fuente de agua de vida eterna, y esa agua estará fluyendo y fluyendo y fluyendo, no importa cuál sea la etapa que estés viviendo. Entonces, esta es la primera parte, es plantados junto a las corrientes de las aguas. Número 2, otra característica es que dan fruto a su tiempo. Dan fruto a su tiempo. ¿Cuántos están analizando si estas características están en ustedes? Juan 15:5, Reina Valera contemporánea. Dice Jesús: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, o las ramitas que salen del tronco. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Si ustedes leen, se los dejo de tarea, todo el capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, entenderán que Jesús está mostrando algo impresionante ahí con la planta de la uva. Y dice: yo soy la vid, ese tronco principal, pero de ahí salen muchas ramitas y luego da el fruto, los racimos de uvas. Dice: si ustedes, ¿verdad?, no permanecen en mí. Aquí está otra vez diciéndonos el Señor: tienen que permanecer en mí, tienen que echar raíz en mí. Y yo en ustedes, entonces van a llevar fruto, o no, si no permanecen. Porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecer en todo tiempo en Jesús. ¿Cuándo es tiempo de dar fruto? Todo tiempo es tiempo de dar fruto, si estás unido a la fuente que nutre tu vida. Productividad en todo tiempo y en toda circunstancia, aún en época de crisis, tú puedes ser productivo. Aún en época difícil de sequía, tú puedes ser productivo. ¿Cuántos están conmigo? Debido a la obra de Jesús, vendrían estos resultados de gran bendición a tu vida. Si tú eras una persona que nunca daba fruto, al momento de que entiendes y creas en la obra de Jesús, nunca más vas a volver a separarte y a querer irte a otras cosas que hacías antes. Al contrario, vas a querer meterte más profundamente en Él, más profundamente, y tú serás una persona que dará mucho fruto, muchos resultados. Dejarás de estar en derrota y frustración y serás una persona de gran productividad. Dios está diciendo: tendrás que pensar más grande, tendrás que cambiar tu manera de pensar. Dios está pensando más grande de ti que lo que tú piensas de ti mismo. Y Él sabe que si tú te conectas con Él, quedas pegado como los pámpanos a la vid, entonces te vas a estar nutriendo de la sabiduría de su palabra, de su espíritu, y tú vas a ser una persona que va a dar grandes resultados como papá, como esposo, como profesionista, en tu negocio, en esta sociedad, y más allá de eso, porque serás un medio por el cual tú anuncies
el reino de Dios. Dios usará tu vida de una manera impresionante, porque no solo darás grandes resultados y producirás grandes resultados en la vida personal, sino para el reino de Dios serás de gran bendición, porque te convertirás como en una ventana que se abre para que muchos conozcan a Dios, para que muchos conozcan el camino de la salvación, para que muchos conozcan del amor del Padre. Estamos destinados para eso, iglesia. Este es el futuro que tiene planeado para nosotros el Señor. Allí está el significado de la vida. Tercer característica, su hoja no cae. Lo que nos está diciendo la Escritura, su hoja no cae. Quiero pedirte que vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, la Nueva Versión Internacional. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1, verso 4 dice así: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. No la estaban pasando bien en Tesalónica. Las iglesias estaban experimentando situaciones muy difíciles de persecución y sufrimiento, pero a pesar de la crisis de persecución que estaban viviendo, ¿verdad? Que estaban sufriendo, dice ahí, estamos orgullosos, estamos muy contentos, dice Pablo. ¿Por qué? Y lo manifestamos ante todas las iglesias de otras ciudades y lo damos como testimonio. Miren lo que está pasando en Tesalónica y ellos no pierden su fe y ellos siguen avanzando. En otras palabras, su hoja no cae, quiere decir que su identidad sigue igual. Ese árbol frondoso que en primavera se manifiesta no deja de manifestarse todo el año. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque ellos han perseverado en la fe que muestran al soportar toda clase de persecución. Su hoja no cae, son los que son constantes, perseveran. No importa el clima, la temporada, su hoja no cae. Retienen los nutrientes, ¿verdad? Y están nutridos para las épocas difíciles, saben cómo usar sus recursos, son como esos árboles que guardan por naturaleza los recursos de la tierra y aunque venga la sequía, deje de llover, ellos siguen frondosos, sus hojas siguen verdes, los que han desarrollado el carácter de Cristo. No importa la situación que estén viviendo, no comprometen la verdad y su integridad. Carácter, su hoja no cae, habla de carácter, tienen una naturaleza que les permite ser constantes y su carácter está definido en Cristo, caminan en la verdad, no están negociando con la verdad, ante la dificultad o la necesidad, ellos están parados en la verdad, porque están conectados a las corrientes que los nutre de agua, saben que esa temporada es por un tiempo para fortalecer su fe, pero ellos seguirán dando fruto. Los que perseveran conectados con Dios. Hay una escritura que dice Isaías 26:3. Me gusta mucho esta escritura. Isaías 26:3, la palabra de Dios para todos. Dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Entonces, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que envuelve, que te abraza, que viene sobre tu vida. Y eso te hace estar confiado, porque en ti han puesto su confianza. ¿Se dan cuenta del mensaje de este día? ¿Quieres llevar mucho fruto? ¿Quieres dar buenos resultados en tu vida personal? Como esposo, como esposa, en la pareja, en el matrimonio, como papá, con tus hijos, en las áreas laborales, productivas, en todo lo que te dedicas, siendo un servidor de Dios que sirve a los propósitos de Dios en todas las áreas para lo cual tú naciste, en todos los propósitos para los cuales tú tienes que cumplir en esta vida. Tú puedes ser de gran bendición para tanta gente. La clave es conectarte a las corrientes de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Estar conectados con Dios, con su iglesia, plantados en su iglesia, y cada palabra, mensaje que recibes, permite que te transforme y llévalo a la práctica y vas a echar raíz en una buena tierra. Entonces está hablando de los que no, su hoja no cae, los que no se desaniman, porque están plantados en la casa del Señor, sus raíces están conectadas a las fuentes de agua, de vida.
que Dios está dando. Se mantienen en todo tiempo en su fe, sus pensamientos en Dios, su confianza en Dios. Su identidad siempre está llena de hojas verdes, ¿verdad? Como los árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y número 4, todo lo que hacen prospera. Todo lo que hacen prospera. Josué capítulo 1, versos 7 y 8, Reina Valera contemporánea. Dice verso 7, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Verso 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Así que este punto número 4, esta característica de los que son muy productivos, de los que llevan mucho fruto, todo lo que hacen prospera. ¿Qué quiere decir? Que no están esperando a que las cosas sucedan en primer lugar, sino que son valientes, se esfuerzan y cuando ya tienen claro lo que tienen que hacer, lo empiezan a hacer. Aquí Dios está hablándole a uno de los grandes líderes del pasado llamado Josué. Una gran misión que tenía Josué. Él era el encargado de llevar a casi 1 millón de judíos a la tierra prometida y organizar una nación. ¡Wow! Qué tarea tan impresionante para Josué, liderar a una nación. Y además no iba a ser cualquier nación, era la nación de Dios, el pueblo de Dios. Y entonces Dios le dice, tienes que esforzarte y ser muy valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos que están listos para esforzarse y ser valientes? O sea, tienes que trabajar, tienes que echarle al trabajo, tienes que tener iniciativa, tienes que ser diligente para hacer las cosas que tienes que hacer. No tienes que esperar a que sucedan las cosas, tú haces que sucedan, tú haces que se produzcan los resultados. Y dice, pon mucho cuidado y actúa. Por supuesto, no vamos a hacer las cosas a lo loco y estar haciendo cosas y planeando cosas así sin ningún sentido, a eso me refiero. Sino que dice aquí, pero tienes que poner mucho cuidado y actúa de acuerdo a las leyes que dio mi siervo Moisés, que te dio. En otras palabras, de acuerdo a los principios que tú estás entendiendo, la sabiduría que Dios te está poniendo en tu corazón, que te está llevando a entendimiento, actúas conforme a esos principios, pero sé diligente, sé creativo, ten iniciativa. Cuando Dios pone un proyecto en tu corazón, llámese de cualquiera, no estoy hablando de negocios solamente. Puede ser un plan para restaurar tu relación matrimonial. Puede ser un plan para restaurar tu relación con tus hijos. Y ya Dios te mostró cómo hacer. Y ya Dios te está mostrando cómo darles amor y conectar en comunicación con ellos o con personas o cualquier otro proyecto, tarea que Dios te muestre, que sea evidente que tienes que hacer. Entonces dice aquí, usa los propósitos, usa los principios, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo a las leyes. Dios nos está diciendo, toma los principios que te he estado enseñando, nunca te apartes de ellos. Procura que todo el tiempo los estés hablando. No hables calamidad, no hables tragedia, no te estés quejando todo el tiempo de las personas y culpando a los demás. Que de tu boca salgan palabras correctas. Y dice aquí, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son 4 características sumamente importantes, ¿verdad? Plantados junto a las corrientes de las aguas, o sea, estás conectado con Él. De ahí estás recibiendo todo lo que tú necesitas para la vida, para el entendimiento, la sabiduría, el mismo Espíritu de Dios. ¿Verdad? Y dice, plantados junto a las corrientes de las aguas, dan fruto a su tiempo, todo el tiempo están haciendo cosas y produciendo, ¿verdad? Resultados, y la hoja no cae, o sea, tu identidad se va fortaleciendo todo el tiempo y tienes el carácter para enfrentar cualquier clase de clima y cualquier clase de etapa que estés viviendo, y todo lo que hacen prosperan. ¿Cuántos son de esos? De que todo lo que hagan prospera. Así que bueno, plantados en Cristo, podemos resumir esto, estamos plantados en Cristo a través de su iglesia,
Gracia y Plenitud es una respuesta que Dios levantó hace años para esta ciudad, para todos los que se conectan con nosotros, y tú puedes estar plantado en Cristo a través de esta iglesia. Yo quiero decirte que puedes comenzar conociendo a Jesucristo. Este es el día en donde te puedes conectar para estar plantado a las corrientes de las aguas, a la corriente de sabiduría, los ríos de sabiduría de Dios, que van a llevar a transformar tu vida. ¿Sabes cómo puedes hacerlo? Recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Es el primer paso que puedes dar. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos una nueva vida. Y en este acto de fe, con esta sencilla oración, ustedes pueden orar después de mí, y este mensaje es para todos los que ahorita están conectados, que nunca le han pedido a Jesús que sea su Salvador. No sabían que esto se podía hacer. No sabían que podían estar conectados a Él de esta manera. Y con una sencilla oración, Dios conecta el cielo con la tierra. Dios conecta la salvación a tu vida y desata un destino que ya se planeó para ti. ¿Quieres hacer esta oración? Repite conmigo entonces: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres una fuente de vida, como un río. Me acaban de explicar esto. Hoy reconozco que tú eres fuente de salvación, que tú eres fuente de prosperidad. Te pido que perdones todos mis pecados y me des la vida eterna y la vida abundante. Quiero conocerte. Te abro mi corazón. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Entiendo que hay una oportunidad para mí hoy de tener esta cercanía y este contacto contigo. En el nombre de Jesús, recíbelo como tu Señor y Salvador. Y a partir de hoy, plántate en este lugar. Esta iglesia, Dios la ha puesto delante de ti para que te plantes aquí y recibas los nutrientes de todo lo que el río de Dios a través de su palabra está dando para tu vida. En el nombre de Jesús, amén, amén.